Cuando el final se acerca es preciso encararlo sin sufrimiento. Para ello existen los cuidados paliativos. Nosotros vemos la parte física, psicológica, social y espiritual. Entonces es un acompañamiento integral. La cuestión es si los cuidados paliativos son una prioridad en los sistemas sanitarios. Nuestro objetivo es acompañar al paciente y a la familia en este proceso, que es evidentemente un proceso muy doloroso. En Bolivia existen varias iniciativas, todas para alcanzar un digno final. Me dice usted que tiene un hijo. Sí. ¿De qué edad? Él tiene 12 años. Jovencito. Con esta misma enfermedad mi esposo también ha fallecido el año pasado. Entonces él ya no ha podido luchar porque no había mucho, como le dijera, él no ha podido salvar porque basta que le molesten a esta enfermedad rápido va enraizando, entonces no es fácil. Todos queremos sentirnos mejor. Este es un objetivo fundamental cuando una persona padece de una enfermedad y sufre por ella, sin que una intervención médica consiga aliviarla. Se trata, por lo tanto, de aliviar el dolor físico y emocional a partir de los llamados cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no son los cuidados que se van a insertar solo en la última etapa de la vida. Es algo erróneo que manejamos. Los cuidados paliativos empiezan desde el momento en que se diagnostica de una enfermedad grave, crónica y muy avanzada. Bueno, más que todo nosotros como equipo de cuidados paliativos, nuestro objetivo es acompañar al paciente y a la familia en este proceso. Nosotros hablamos más que de muerte digna, de dignidad en el proceso de morir, porque la muerte no es un momento, en realidad es un proceso. Desde que una persona le diagnostican cáncer, por ejemplo. Y nosotros decimos todo este proceso es importante y hay que cuidar. Por ejemplo, las emociones, los sentimientos y el darle un sentido a esa su existencia desde la mirada a su propia vida, ¿no? Por eso existen equipos multidisciplinares, personal médico, psicólogo, trabajador o trabajadora social y, por supuesto, la familia. Para todos ellos no existe la expresión «no hay nada que hacer». Es un equipo interdisciplinario. En realidad nosotros somos un equipo donde está el médico, está la enfermera, la psicóloga, el fisioterapeuta, el apoyo religioso también. Somos un equipo y en este equipo nadie es, digamos que, el líder. Cada uno tiene su momento, porque cada paciente tiene un momento especial. Hay un momento en el que el paciente, su principal problema va a ser el dolor. Entonces, quien más actúa ahí es el médico. Va a haber un momento en el que el paciente, su principal problema va a ser la depresión, por ejemplo, por la aceptación de la noticia, del pronóstico. Entonces, ahí quien lidera es la parte psicológica. Nosotros nos vamos guiando de acuerdo al paciente. El paciente es quien guía paso a paso cómo nosotros vamos a hacer las intervenciones y a qué paso también vamos a ir. Es importante que nosotros podamos valorar a la persona para ver qué tan capaz es de soportar y qué es capaz de soportar en base a la información que se le vaya a dar. Porque si de repente le dices, usted tiene una enfermedad terminal y le queda poco tiempo de vida, la persona puede entrar en shock, no entender nada de lo que está pasando. Después puede dar una crisis emocional terrible. Entonces, no es eso lo que queremos. Entonces vengo a consulta y me detectan cáncer.
Y es un momento de que se te viene el mundo encima, porque primero lo que se piensa es en la familia y uno ya no sabe qué hacer. Una parte fundamental es el acompañar también a las familias en ese proceso, ¿no? Porque la familia tiene su manera de vivir, su manera de afrontar. Entonces, el trabajo nunca es independiente de la familia. Pero a veces la familia, por miedo, por soledad también, no tiene miedo a que le digamos, ¿no? Y hay que hacer un proceso poco a poco. A ver, te puedo dar un ejemplo. Hay, por ejemplo, pacientes que sospechan del diagnóstico pero no quieren saberlo. Pueden decir, nosotros siempre ofrecemos información, ¿no? ¿Quieres saber? Y hay pacientes que a mí me dicen, no, gracias doctora, por favor todo con mis hijos. Y ahí generalmente nos ha tocado muchos casos que generalmente te dicen, yo no quiero que sepa mi familiar porque se va a deprimir. Es cierto que a veces la familia bloquea la información del médico, del personal de salud, por el miedo al sufrimiento del paciente y a que luego no va a saber qué hacer con ese sufrimiento. Entonces nosotros nos damos cuenta que el paciente en ese momento no está preparado quizás para escuchar el diagnóstico. Entonces vamos más lento. La manera de abordar desde la parte psicológica es justamente intentar que los pacientes puedan adaptarse a esos nuevos cambios que vienen a raíz de un diagnóstico de una enfermedad terminal y de manera integral. En este sentido, hay 4 tipos de situaciones que requieren la atención de cuidados paliativos. Enfermedades oncológicas, aquellas que ya no responden a un tratamiento de radioterapia, medicación o quimioterapia. Fallos de un órgano, sin ninguna posibilidad de trasplante. Pacientes con insuficiencia renal sin posibilidad de hemodiálisis y pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca. Pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas por accidentes vasculares cerebrales ya no recuperables, embolia o isquemia cerebral. Todo ello se resume en atender el final de la vida con profesionalidad y dignidad, entendiendo que los cuidados paliativos no alargan ni reducen el tiempo de vida. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes terminales. Es muy importante cómo el ser amado vive la última etapa, ¿no?, de su vida. Se calcula que cada año 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% vive en países de ingreso medio y bajo, en vías de desarrollo. Cuando realicé cuidados paliativos en México, pues ahí vi una amplia gama de formación, no solo en el área hospitalaria, también en el área domiciliaria. Y pues uno dice, ¿no?, ¿por qué no implementarlo en mi país? Acompañar a un paciente terminal en el último tramo de su vida es la clave de los cuidados paliativos. No es una tarea fácil. Se requieren recursos técnicos y humanos que no siempre están al alcance del paciente. Los cuidados paliativos no son los cuidados que se van a insertar solo en la última etapa de la vida. Nosotros hablamos más que de muerte digna, de dignidad en el proceso de morir. Y nosotros decimos todo este proceso es importante y hay que cuidar. En realidad nosotros somos un equipo donde está el médico, está la enfermera, la psicóloga, el fisioterapeuta. La persona es una persona, no lo podemos cortar en partes. Los antecedentes de los cuidados paliativos se encuentran en la antigua Roma, concretamente en el concepto de hospes u hospedaje asociado con la figura de un anfitrión. Este asumía la responsabilidad de atender las necesidades de quien llamaba a su puerta buscando protección. No existen pruebas de que se tratara específicamente de una asistencia médica. Sin embargo, en el siglo XI, durante el oscurantismo de la Edad Media, se crean los hospicios, lugares donde se recibía a enfermos, heridos o moribundos. Uno de los hospicios de mayor relevancia estaba en Jerusalén. Allí los anfitriones de la orden franciscana atendían a quienes llamaban a la puerta de una construcción que se asemejaba mucho a un castillo. Es preciso no confundir el hospicio con el leprosario o lazareto, donde los mismos franciscanos curaban las llagas de los leprosos. Un siglo más tarde, en Francia, las órdenes religiosas fundaron varios hospicios. Los hospicios se mantuvieron vigentes hasta el siglo XX,
Pero fue la enfermera Cecily Saunders quien crea el concepto de cuidados paliativos como un paso más a dar tratamiento médico a los enfermos terminales o desahuciados. Ella llega a este lugar a ofrecer sus servicios como trabajadora social en 1947 y ahí trabaja como voluntaria por 7 años. Y ahí, justo en este lugar, conoce a un enfermo que tenía cáncer ya en una fase muy avanzada, y al estar yendo a darle cuidados, pues se enamoran. Este hombre muy significativo en la vida de Cicely Saunders y quien fue el motor y la motivación para que ella haya trascendido de tal manera como lo está haciendo hoy en nuestros días, se llamaba David Damsam. Tell us about David. Where did he come into your life? Well, this was a long time ago. Having been a nurse, I was in fact working as a social worker in a teaching hospital in London. And in the very first ward that I took over, there was this young Polish Jew who was just 40 at that time, who didn't know, as I did, that he had an advanced cancer, who had no family and really very few friends. Y le empieza a decir a Cicely, ¿sabes qué? Sería importante poder observar las necesidades que todo ser como yo que está muriendo necesitamos. In my mind afterwards, it sort of grew to show that what people like him needed was everything we could give of the mind, every skill, every understanding, but also with the friendship of the heart as well. Y bueno, empiezan, y también obviamente para el manejo del dolor y los síntomas, pues lo que a él le iba funcionando, lo que no le funcionaba, y ella se pone a tomar notas de todas las observaciones que este gran maestro le hizo desde su casi lecho de muerte, ¿no? Entonces, todas esas observaciones ya retomadas allí, bueno, él muere y ella se queda como con esta idea de poder continuar el trabajo que juntos habían hecho ellos dos. En 1961 funda la Fundación St. Christopher Hospice allá en Inglaterra, y en 1967 en Sydenham, en Londres también, forma el primer hospice llamado St. Christopher. La iniciadora pues fue la doctora Cicely Saunders. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes, tanto adultos como niños, que afrontan los problemas relacionados con una enfermedad letal. Además, y como un efecto colateral, también mejoran la calidad de vida de sus familiares. Los cuidados paliativos se concentran en la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la detección precoz y la correcta evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas, ya sean de orden físico, psicosocial o espiritual. Se trata de un componente fundamental de los servicios sanitarios integrados y centrados en la persona en todos los niveles de atención. La base de este cuidado y acompañamiento que nosotros hacemos a estos pacientes se basa en cuatro pilares. Nosotros vemos la parte física, psicológica, social y espiritual. Entonces es un acompañamiento integral. Nosotros no despegamos lo que es la parte física de lo espiritual, por ejemplo, de la familia, de lo psicológico. Nosotros como psicólogos paliativistas, ¿no? Nuestro objetivo es hacer un acompañamiento integral. Cuando me refiero a acompañamiento integral es a atender también al paciente en todas sus dimensiones. Estas dimensiones que son evidentemente la física, que controlan todo lo que es el dolor físico, y el sufrimiento, que no es lo mismo el dolor y el sufrimiento. Es muy importante cómo el ser amado vive la última etapa, ¿no?, de su vida, cuando es menor el sufrimiento, cuando la familia ha podido hacer todo lo que estaba en sus manos, cuando ha podido cuidar, cuando ha podido dar amor y brindarle su tiempo. Es muy significativo, ¿no? En todo el mundo, solo el 14% de los pacientes recibe cuidados paliativos.
La resolución 6719 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos hace hincapié en la necesidad de elaborar políticas nacionales de cuidados paliativos para garantizar el acceso a los opioides de cara a aliviar el dolor, capacitar al personal sanitario en cuidados paliativos e integrar estos servicios en los sistemas sanitarios nacionales. Cuando realicé cuidados paliativos en México, pues ahí vi una amplia gama de formación, no solo en el área hospitalaria, también en el área domiciliaria. Y pues uno dice, ¿no? ¿Por qué no implementarlo en mi país? Que tanto se requiere, porque entendemos que los pacientes con cáncer avanzado o con alguna enfermedad no oncológica terminal no siempre suelen tener la fuerza o la capacidad de poder venir hasta un hospital para hacerse atender. Se calcula que cada año 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. El 78% vive en países de ingreso medio y bajo, en vías de desarrollo. La Fundación New Health asegura que el número de personas que mueren al año sin acceder a cuidados paliativos podría reducirse en un 20% en un año con la utilización de sistemas de gestión adecuados. La Fundación New Health asegura que además de ampliar el alcance de la asistencia, con este método se demuestra que los cuidados paliativos ahorrarían al sistema sanitario entre un 20 y un 35% los gastos, mejorando la calidad de vida de los pacientes y aumentando la satisfacción de los pacientes y familiares y cuidadores hasta un 97%. El número de fallecidos sin acceso a cuidados paliativos se reduciría, por tanto, con estas estrategias, confluyendo en un plan de gestión con un enfoque humano cuyo objetivo sea el de mejorar la calidad de vida de las personas. De este modo, se ofrece a los pacientes una atención adecuada y bajo un punto de vista integral, continuo e integrado a un sistema de salud. En Bolivia, Unifrance es un modelo a seguir. En relación a los diplomados, bueno, hemos tenido la oportunidad de que la Universidad Frans Tamayo, la sede del Alto, nos haya abierto las puertas para realizar este diplomado. Actualmente ya se han llevado 2 versiones en la ciudad del Alto, una versión en la ciudad de Oruro y una versión en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, en la primera versión existían 6 módulos, ya para la segunda versión, las siguientes versiones, se ha mejorado un poquito, ¿no? Se ha incluido, por ejemplo, los módulos de pediatría y de enfermería que no llevaba la primera versión. Creo que es importantísimo formar a nuestros profesionales, ya que este diplomado no solamente va dirigido a médicos, va dirigido a enfermeras, médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, voluntarios también. Hemos tenido voluntarios que son, qué sé yo, abogados, son contadores. Les vamos dando tips. Y bueno, personalmente yo también soy parte del plantel docente, entonces lo que yo hago es todo con casos clínicos, todos los casos que yo he tenido la oportunidad de ver, vamos resolviendo juntos, ¿no? Y es una metamorfosis, podemos decir así, de todos los cursantes, porque tú los ves al principio y no muchos están muy convencidos, pero tú los ves al finalizar son 8 módulos ahora, los ves al finalizar del diplomado y sí son personas convencidas que pueden decir, yo sí puedo acompañar o puedo atender a un paciente oncológico o un paciente con una enfermedad terminal. La mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer ya tienen una etapa muy avanzada y terminal, entonces es muy importante pues tener este servicio a disposición para los pacientes. Bolivia, al fin, cuenta con una ley para las personas con cáncer. Sin embargo, aún falta que la sociedad tome conciencia sobre la importancia de los cuidados paliativos. ¿Cuál es la ruta trazada para seguir adelante? La sociedad boliviana debe asumir que es imperioso acompañar el proceso de una enfermedad terminal con dignidad. Nosotros como psicólogos paliativistas, ¿no? Nuestro objetivo es hacer un acompañamiento integral. Nosotros no despegamos lo que es la parte física de lo espiritual, por ejemplo, de la familia, de lo psicológico. Los cuidados paliativos son fundamentales para entender esta realidad. Es muy importante cómo el ser amado vive la última etapa, ¿no?, de su vida. La base de este cuidado y acompañamiento que nosotros hacemos a estos pacientes es un acompañamiento integral. La Unifrance va por el buen camino.
Hemos tenido la oportunidad de que la Universidad Frans Tamayo, la sede del Alto, nos haya abierto las puertas para realizar este diplomado. Actualmente ya se han llevado 2 versiones en la ciudad del Alto, una versión en la ciudad de Oruro y una versión en la ciudad de Santa Cruz. La capital cruceña, madres y padres de familia salieron del oncológico hasta llegar a la brigada parlamentaria para hacer la entrega de un proyecto de ley que beneficia a los niños afectados por esta enfermedad. Exigen que haya una ley del cáncer que permita ayudar a los pacientes. Queremos nuestra ley del cáncer. Es la primera de las tantas marchas que habrá, de las tantas movilizaciones, que no solamente en Santa Cruz, también en La Paz y en Cochabamba. Es una marcha nacional y vamos a exigirla. Estamos en contacto, estamos unidas y queremos nuestra ley del cáncer, pero la queremos ya. Pueblo, escucha, únete a la lucha contra el cáncer. ¿Dónde está el cáncer, señor presidente? Por favor, los enfermos estamos muriéndonos. Las personas con cáncer están empezando a morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a pedir ayuda? La ley es la primera en el país para una atención específica contra el cáncer, después de que en años anteriores no prosperaran otros proyectos. Se centra en las campañas de prevención, diagnóstico, acceso a tratamientos y medicinas y la mejora del equipamiento en centros de salud. Dentro de la ley del cáncer, si bien se toca como puntos específicos a cuidados paliativos oncológicos, porque bueno, es la ley del cáncer, ¿no? Se van pidiendo muchas cosas. Hay artículos donde se establece que un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y en el caso de necesitar cuidados paliativos, el paciente debe recibir cuidados paliativos. Todos pensamos alguna vez en la muerte. No es de los pensamientos más agradables, pero en muchos casos es una realidad que se debe afrontar. En Bolivia, la mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer ya tienen una etapa muy avanzada y terminal, entonces es muy importante pues tener este servicio a disposición para los pacientes, ¿no? Entonces por esa razón incluso las personas de la Asociación de Pacientes con Cáncer y familiares han notado esta necesidad. Ya está y es parte históricamente los cuidados paliativos y ese es un gran paso. Llegados a este punto es preciso detenerse en el proyecto del Hospital de Clínicas de La Paz. Desde junio de este año, del 2019, está solo abocado en cáncer, ¿no? Nuestro objetivo es acompañar al paciente y a la familia en este proceso, que es evidentemente un proceso muy doloroso, muy triste y entra en una crisis familiar en sí, ¿no? Todos necesitamos cuidados, desde nuestro nacimiento hasta que cerramos los ojos y terminamos nuestra vida. Pero si los cuidados son indispensables para todos, lo son más para los enfermos. Y cuando las enfermedades son graves o conocidas como crónicas, se convierten en cuidados paliativos. Los enfermos con cáncer están en este grupo porque necesitan un plan de tratamiento riguroso e indispensable para su vida. La atención paliativa incluye cuidados de apoyo que requieren un equipo multidisciplinario. Nosotros somos un equipo donde está el médico, está la enfermera, la psicóloga, el fisioterapeuta, el apoyo religioso también. Por el momento, empezando con este equipo, realizamos las visitas a domicilio. Hasta el momento realizamos alrededor de un poco más de 40 visitas a domicilio desde el mes de junio, que empezamos a mediados de junio a trabajar acá, y pues estamos muy contentos por ello. Probablemente se pueden hacer muchas más, pero pues empezando de cero vamos a ir agrandando estas cifras, esperemos a más. Las cifras que tenemos exactas del proyecto son 58 visitas realizadas, 26 fallecidos, todos en casa excepto uno, o sea 25 pacientes que han fallecido en sus domicilios con un buen control de síntomas, con una muerte digna. Y se han realizado 450 consultas hasta el momento, ¿no? Este proyecto de cuidados paliativos, a mi parecer, es muy necesario. Este cuidados paliativos sí que sirve bastante, porque hay muchas familias que verdaderamente, cuando nos cuentan que su mamá ha muerto tan tranquilita, sin dolor, entonces como que nosotros nos sentimos tan bien y decimos, hemos hecho un buen trabajo.
Los especialistas en cuidados paliativos tienen a su cargo el alivio de los síntomas, dolor y estrés. El gran objetivo es brindar al enfermo calidad de vida, pues muchos de los pacientes con cáncer que reciben la atención en domicilio están en lo que se llama etapa terminal y su familia es parte importante de este acompañamiento. Es una lucha constante con el Ministerio de Salud en realidad, porque la biodisponibilidad de los opioides lamentablemente en nuestro país no está reglada, no hay una disponibilidad. Si uno como médico particular quiere hacer el trámite para tener las boletas controladas para prescribir morfina, es todo un trámite con AGEMED, ¿no? Debemos realizar, presentar ciertos documentos que faciliten el acceso a y hacer ciertos pagos. Nada sería eso para los médicos, ¿no? El peregrinar para el paciente, ¿no? Va con su boleta, si el paciente no está en un ámbito hospitalario como el Hospital de Clínicas, tiene que ir a hacerlo sellar a la Plaza Bolivia, a AGEMED, le ponen el sello detrás de la boleta y recién puede ir a la casa farmacéutica, que en este caso es INTI, que se encuentra en Alto Yojeta. Incluso hay un convenio gracias a la Asociación de Pacientes con Cáncer, quienes mediante una receta aparte se puede hacer algún descuento de, por ejemplo, las ampollas o las tabletas de morfina para que los pacientes puedan acceder, ¿no? Porque no encuentras en cualquier lugar para comprar morfina, para comprar ciertos medicamentos que son necesarios. Por ejemplo, en nuestro país tenemos la morfina solamente en la presentación de tabletas de 10 miligramos y ampollas de 10 miligramos. Si pensamos en niños, por ejemplo, no tenemos jarabes de morfina, no tenemos gotas de morfina, entonces vamos trabajando con lo que tenemos. Un opiáceo que funciona en las terapias contra el dolor es la marihuana. ¿Usted estaría de acuerdo en que la marihuana se legalizara exclusivamente con fines terapéuticos? Claro, y en muchos países, inclusive en sus departamentos, es normal ya que estén en su macetita cultivando la marihuana. Sabemos que existen muchos estudios sobre tratamiento de glaucoma, solo por dar un ejemplo, y muchos recomiendan el uso de marihuana. ¿Por qué no liberar la marihuana para uso medicinal? Solo un ejemplo muy extremo, muy polémico, pero que puede ser útil en este caso. Los estudios lo que dicen es que no hay un mejor control de dolor, por supuesto, con morfina que con derivados de cannabis. En Bolivia, la Ley 117, destinada a enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas consideradas controladas, prohíbe la marihuana. Es decir, que no ha habido modificación del artículo 34 de la Ley 1008, que prohibía en su momento el cultivo, producción y cosecha de marihuana. La tendencia punitiva, evidentemente, se mantiene. Tú tienes mucho contacto con pacientes, con la asociación, ¿verdad?, de parientes que tienen. ¿Cuál es su visión de ellos respecto a la marihuana? Con la Asociación de Familiares con Cáncer. Si bien no he hablado del tema como tal con ellos, sin embargo, alguna persona que quizás no pertenece a esta asociación sí ha optado por la marihuana. Está normado, está permitido en otros países para enfermedades oncológicas, lamentablemente en nuestro país no. En México, pues ya incluso hay bastantes estudios sobre el uso de la marihuana. Algunos no concluyentes, pero otros, pues como mencionas, mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la principal prioridad que se debe tener aquí en Bolivia es el acceso a opioides primero, ¿no? Porque sí, bueno, desde que llegué de México hemos tenido ciertas dificultades para que se pueda acceder a este medicamento. No hay muchos lugares de venta y cuando esos pocos lugares terminan su stock, es muy difícil conseguirlo. El paliativismo es fundamental en un sistema de salud. A mí, ¿dónde me gustaría morir? Personalmente me gustaría morir en mi casa. Y la mayoría de los pacientes quieren eso. La incidencia de las enfermedades terminales ha aumentado en los últimos años. Si hablamos de hospicios de manera formal, no los hay.
La ley para las personas con cáncer es una realidad en Bolivia. Cientos de familias se benefician de las prestaciones del sistema de salud. Sin embargo, todavía falta reglamentar la administración de cuidados paliativos. Muchas familias que verdaderamente, cuando nos cuentan que su mamá ha muerto tan tranquilita, sin dolor, entonces como que nosotros nos sentimos tan bien y decimos, hemos hecho un buen trabajo. De cara al año 2060, se prevé un aumento del 87% en el sufrimiento relacionado con enfermedades graves, lo que urge revisar las políticas mundiales de promoción de los cuidados paliativos. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio liderado por la Universidad de Glasgow, Escocia. De acuerdo con el trabajo, el desarrollo global de cuidados paliativos progresó en el periodo 2006-2017. El número de países en los que existe algún tipo de servicio de paliativos creció de 105 en 2006 a 124 en 2011 y a 138 en 2017. Con respecto a países que muestran alguna evidencia de integración en su sistema sanitario, el total pasó de 34 en 2006 a 42 en 2011 y a 51 en 2017. Una vez que la persona muere y no hay un doctor presente allí para que haga el certificado o para que dé la parte, o sea, la familia para colmo tiene que agarrar el cadáver y llevarlo hasta un hospital, del hospital con la FELCB, supongo, y de ahí recién, o sea, suena muy complicado. Muy crudo, sí. Muy duro. ¿Eso es lo que pasa? Con nuestros pacientes no, lo que nosotros, nos ponemos a pensar, a mí ¿dónde me gustaría morir? Personalmente me gustaría morir en mi casa. Y la mayoría de los pacientes quieren eso. Obviamente controlado el dolor, que no haya sufrimiento, etcétera, ¿no? Nosotros llega un momento en el que decimos lo cuidaremos en la casa y le enseñamos a los pacientes a cuidarlos. Los hacemos parte de nuestro equipo y les enseñamos a poner por ejemplo, una vía subcutánea, nosotros ponemos la vía subcutánea y los familiares les dejamos jeringas cargadas y el paciente o el familiar sabe cómo inyectarle, sabe qué acciones tomar en caso de emergencia o de lo contrario nos llaman. Generalmente nuestros pacientes fallecen en casa, ¿no? Nos avisan, pero los vamos preparando para eso. Eso en cuanto a la forma en la que ustedes trabajan. Sí. Pero cuando hablamos de doctores que mandan a los pacientes a sus casas, después, una vez que la persona se muere, o sea, uno no es que puede agarrar el cuerpo y llevarlo directamente o llamar a que se haga el velorio y todo esto, porque es por ley. Sí. O sea, de hecho no pueden. No. Entonces es más lioso. Definitivamente, un paciente oncológico que no sepa de cuidados paliativos, no haya tenido una atención en domicilio, lamentablemente el curso que tiene que seguir es ese, ¿no? Llevarlo al paciente a llamar a la FELCB, que lo lleven a la morgue, muchas veces se hace la autopsia y se emite el certificado de defunción, que evidentemente es un trauma aparte del que ya han vivido durante toda la enfermedad como familiares, es un trauma aparte, ¿no? Claro, obviamente hay una pequeña diferencia, una gran diferencia si es que hay un acompañamiento por parte de los paliativistas, ¿no? Que ha preparado a esa persona. Igual va a tener que llevar el cuerpo, obviamente, a llamar a la FELCB y todo esto. No. ¿No? No. Lo que pasa es que estos pacientes nosotros ya los conocemos. Entonces yo sé que yo voy visitando a mi paciente y digo, bueno, ya sé que un paciente, por ejemplo, es muy probable que fallezca este fin de semana. Entonces estoy pendiente, me dicen y bueno, les digo, perfecto, yo hago el certificado de defunción y yo lo hago especificando que ha fallecido en domicilio, porque yo lo he tratado. ¿Qué hospicios hay en Bolivia? Bueno, si hablamos de hospicios de manera formal, no los hay. Los hospicios, como menciona, en el sector de las monjitas, es más considerado como un albergue que se quiere enfocar a hacer un hospicio. ¿Qué es un hospicio? En un hospice, como también se lo menciona, se tiene profesionales capacitados en cuidados paliativos, voluntarios. La atención, bueno, es como un área hospitalaria, pero pues no tienen como los aparatos típicos de un hospital. Al contrario, es como una habitación que acoge al paciente como si estuviera en su casa.
Pueden tener los libros en la mesa, pueden tener tal vez música, pueden salir al jardín. Ese sería un hospicio ideal, ¿no? Donde un paciente pueda vivir bien hasta el último día de su vida. Hospicio es un programa para personas que padecen una enfermedad terminal y que están más interesadas en disfrutar sus días que en buscar tratamientos que puedan prolongar sus vidas. La esperanza nunca se mata en hospicio, al contrario, nosotros esperamos que en lugar de que esté muriendo cada día, nuestra esperanza es que viva bien, lo mejor que pueda. Según el mapa global, hay 47 países sin provisión de cuidados paliativos, 235 millones de personas, 13 con posibilidades de iniciar actividad, 126 millones de personas. En 65 se encuentra alguna iniciativa aislada. Y acá recibimos enfermos terminales de cualquier enfermedad y le hacemos los cuidados paliativos con nuestro staff de 14 enfermeras y 150 voluntarios. Del 2002 a hoy, La Fundación Vía Norte Laguna es una fundación sin ánimo de lucro que atiende a personas que sufren enfermedades avanzadas. Lo que intentamos es proporcionar cuidados profesionales muy bien administrados y al mismo tiempo mucha calidez humana. Nuestro objetivo principal es que el tiempo que vengan aquí, que disfruten, o sea, que disfruten de las terapias y que luego además funcionalmente salgan beneficiados. ¿Cómo se debe enfrentar el proceso de duelo? Es muy importante cómo el ser amado vive la última etapa, ¿no?, de su vida. La ayuda psicológica es clave, pero no todos estamos preparados para superar un proceso tan doloroso como complejo. El mundo debate sobre los cuidados paliativos. El principal problema reside en la administración de opiáceos. Existen recomendaciones específicas que no siempre son respetadas y mucho menos cumplidas. Les dejamos jeringas cargadas y el paciente o el familiar sabe cómo inyectarle. Sabe qué acciones tomar en caso de emergencia o de lo contrario nos llaman. Es obligatoria de todo el personal profesional. ¿Cómo se da una mala noticia? Bueno, en oncología pues es una rama que diariamente estamos dando malas noticias, ¿no? Yo, pues aparte de todo lo académico que hay, que cómo tienes que dar una mala noticia, lo primero es la empatía con el paciente, ¿no? Darle la parte negativa y hacerle un contraste con algo positivo, que pese a que se esté dando una mala noticia de que hay un cáncer o de que el cáncer no ha respondido bien al tratamiento planteado oncológico, pues siempre hay cosas por hacer. Lamentablemente en nuestro país no nos enseñan como médicos a dar malas noticias. Se supone que nosotros como médicos estamos para salvar vidas, pero no se pone la importancia que tiene, por ejemplo, el cómo decirle a una mamá que su hijo tiene leucemia, o cómo decirle a una hija que su mamá tiene un cáncer ya con metástasis y lamentablemente no se puede hacer nada y que el pronóstico es muy malo. No hemos tenido esa formación. Si bien las personas que nos hemos formado en paliativos, sí hay tips, hay formas cómo podemos ir abarcando, ¿no?, ese tema con los familiares. Lamentablemente hoy en día a paliativos llegan los pacientes en los cuales ya han peregrinado por todos los oncólogos, por todos los medios que han podido, y hay muchos colegas, ¿no?, que agarran y dicen, bueno, ya no se puede hacer nada más, llévelo a la casa. Lamentablemente lo mandan sin medicación, lo mandan sin nada. Es muy importante cómo el ser amado vive la última etapa, ¿no?, de su vida, cuando es menor el sufrimiento, cuando la familia ha podido hacer todo lo que estaba en sus manos, cuando ha podido cuidar, cuando ha podido dar amor y brindarle su tiempo. Es muy significativo, ¿no? Y cuando llega el momento de la muerte es un poco más llevadero
también el proceso de duelo posterior. Tradicionalmente el dolor por la pérdida está asociado con la muerte, pero cada vez que tenemos una interrupción definitiva en nuestra vida, la experiencia emocional es muy intensa. Empieza entonces el proceso del duelo. Las 5 etapas del duelo son: etapa de la negación, etapa de la ira, etapa de la negociación, etapa de la depresión y etapa de la aceptación. Sin embargo, en la experiencia que vemos suele ser mucho más variado. Yo lo llamo como un arcoíris de emociones, ¿no? Porque en un mismo día pueden haber momentos de negación, otros momentos de aceptación, momentos de estar tranquilos, ¿no? Y otros momentos de mucha angustia o miedo, pena, es decir, es muy variable el proceso, ¿no? Entonces son reacciones normales y son reacciones esperadas. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o también un abandono. Siempre resulta diferente para cada persona. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión, la negación, la depresión y naturalmente la tristeza. Hablamos de un duelo anticipado, hablamos de un duelo como tal y hablamos también de un postduelo, por así decirlo, ¿no? El duelo anticipado es: yo asumo y entiendo que hay algo que se me viene, que es difícil de tener y que es difícil de controlar. Y el otro duelo que es, o sea, ya se me ha ido, pero este dolor que siento, este vacío que siento, es difícil de explicarlo y de expresarlo. Y el duelo después ya elaborado, por así decirlo, que lo vas elaborando, ¿no? Ante la pérdida que has sufrido de un ser querido. Es una festividad que se festeja cada año. Esto es heredado de muchos años, ¿no? Yo lo heredé de mis tíos, de mis abuelos, de mi papá. Y de allí pues yo ya se lo vengo transmitiendo a mis hijos. El Día de los Muertos creo que es una fecha muy importante para México y especialmente para Oaxaca. Se recuperan las costumbres y las tradiciones. Empieza desde el día 31. Toda la familia va a alumbrar al panteón toda la noche. El que aguanta se queda toda la noche y no, son varios, llega uno, llega otro y se turnan y hasta que amanece. No, la tumba no se puede quedar sola. En Madagascar hay un grupo étnico que cada 7 años celebra el Famadihana, un rito que consiste en sacar a los muertos de sus tumbas, envolverlos en sudarios nuevos y bailar con ellos. Cuando acaban las danzas, los familiares conviven con los cadáveres y después de un rato son llevados nuevamente a sus tumbas, donde pasarán otros 7 años de descanso. Milik mangiru nenek. Ini komikan de bobo mi nenek. Ele kan nenek ndo te mo mi milik maningo solam pomi. Mama man namo kamu nami tandai. Dalam artian mereka masih harus diperlakukan seperti layaknya ketika hidup, diberi makan, diberi minum, dan berbicara kepadanya layaknya ketika mayat itu masih hidup. Perasaan saya setelah almarhum Neminca dikubur, mama saya
ya saya merasa kehilangan karena sudah tidak punya orang tua. En Bolivia, bueno, nosotros tenemos tradiciones. Entre una de esas es el guardar luto un año. ¿No? Guardar luto un año es algo muy simbólico y significativo en las familias bolivianas, en nuestras familias, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con el proceso de duelo, porque es justamente un año donde pasan fechas específicas. Ponte, falleció un padre de familia, viene el Día del Padre, viene el cumpleaños del padre, viene el cumpleaños del hijo, viene Todos Santos, viene fechas justo en el primer año que te ponen vulnerable, digamos, que te ponen frágil ante ese sufrimiento, ante esa pérdida, ¿ya? Entonces hablamos de un año de respeto al dolor y el sufrimiento de la otra persona. Y es muy sano expresarla, ¿no? A través del llanto o hablando, compartiendo, es importante. Se vuelve patológico cuando tú dices, más bien, yo estoy bien, ya falleció, yo sé, estaba sufriendo aquí y estás fuerte, nunca lloras, siempre estás, digamos, centrada. Y en realidad lo que tenemos que hacer es dejar fluir esas emociones, esos sentimientos que tenemos. Yo he visto a mi madre, por ejemplo, morir con sed, morir con frío, con hambre, en un hospital. O sea, bien cuidada, ¿no? Pero en un proceso, o sea, nosotros como familia vemos que los médicos empiezan como a priorizar el pulso, el ritmo respiratorio, los signos vitales, ¿no? Se priorizan a la calidad de vida de esta persona, que también repercutirá en la calidad de muerte de esta persona. Calidad de muerte, ¿cómo podemos entenderlo? Tú lo dices así, en una reunión con 20 personas, y ¿qué dice usted, señor? Calidad de muerte. Te leo. Derechos del paciente terminal. Estos están reconocidos por la OMS. Estar libre de dolor, ser tratado con humanismo hasta el momento de su muerte, mantener una esperanza cualquiera que sea esta, tener la posibilidad de expresar sus sentimientos, deseos y emociones frente a la cercanía de su muerte, recibir la atención de médicos y enfermeros para lograr el máximo confort, ser cuidado por personas sensibles y competentes, conservar su individualidad y no ser juzgado por sus decisiones que pueden ser contrarias a las creencias de los otros, no ser engañados, recibir ayuda de su familia y para su familia en la aceptación de su muerte, no morir solo, morir en paz y con dignidad, que su cuerpo sea respetado después de su muerte. Evidentemente hay un marco legal que obliga a los médicos a actuar de tal manera que tienen que cómo apoyar al paciente para que continúe esta vida, ¿no? Sin embargo, se cataloga, por ejemplo, como tratamiento fútil este tratamiento que ya no va a tener ninguna repercusión en términos de la calidad de vida de este paciente. La incredulidad es la primera reacción ante un golpe de la vida. La negación es un escalón que hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para digerir la pérdida. Nunca es fácil aceptar lo que se perdió y definitivamente ya no hay vuelta.